Problema número 10 de la relación 5. En un proceso de filtración a la presión constante de 1,4 atmósferas se obtiene una torta incompresible de 3 centímetros de espesor y un volumen de filtrado de 600 litros, en un tiempo de filtrado de 1 hora. La torta se lava sobre el mismo filtro con 300 litros de líquido de lavado, cuyas propiedades pueden considerarse iguales a las del filtrado. En todo caso, siempre se utiliza para el lavado la mitad del líquido filtrado. El tiempo necesario para la carga, descarga y limpieza del filtro es de 20 minutos y puede suponerse que la resistencia ofrecida por el medio filtrante es despreciable frente a la ofrecida por la torta. Calcular A. Capacidad de filtración. B. Capacidad de filtración si el espesor de la torta se reduce a 1 centímetro, permaneciendo constantes los tiempos de carga, descarga y limpieza por ciclo de filtración. Y C. El espesor de torta correspondiente a la capacidad máxima. Este es un problema de filtración, pero donde aquí ya se considera el ciclo completo de limpieza del filtro, porque la filtración siempre es en discontinuo. Se está filtrando hasta que ya no, o bien porque hay que incrementar mucho la presión, o bien porque se obtiene un caudal de líquido muy pequeño, entonces hay que parar el filtro, proceder a su limpieza y luego volverlo otra vez a poner a funcionar. En este caso dice el problema que el ciclo, y voy a escribir aquí el ciclo completo, será primero llenado, el 2 la filtración, 3 lavado, 4 carga, descarga y limpieza del filtro. Voy a poner limpieza. Esos 4 serían las etapas en este filtro. Según lo que indica el enunciado de este problema, el llenado, igual que el llenado de líquido de lavado y luego la limpieza, pues se insertan dentro de lo que es la operación en sí. Así que esta va a ser únicamente filtración. Esta va a ser lavado, que son las 3 únicas etapas que está considerando el sistema, de tal forma que en el primer caso dice que la diferencia de presión es de 1,4 atmósferas y nos dice torta de 3 centímetros, volumen de líquido filtrado 600 litros, tiempo 1 hora. El lavado, volumen de lavado va a ser igual al volumen que sostiene en la filtración partido por 2, en este caso 300 litros. Y el tiempo, como es el natural, el tiempo de lavado pues será el que corresponda, no sabemos ahora mismo. Y para la limpieza, el tiempo de limpieza es igual a 20 minutos. Nos dice el problema que la resistencia del medio filtrante es despreciable. Y nos dice primero la capacidad de filtración. A.
La capacidad de filtración, como es natural, será la cantidad de líquido filtrado que se obtiene al cabo de un tiempo, por ejemplo, un día. Entonces, ahora lo vamos a determinar. Tenemos filtración a presión constante. De donde nos lleva a que T partido por V es igual a K sub 1 partido por 2 por V. En este caso, K sub 2 es despreciable. Conocemos el tiempo, conocemos el volumen, podemos conocer K sub 1. O sea que K sub 1 va a ser igual a 2 por T partido por V cuadrado. Esto sale que es igual a 20.000 en unidades del sistema internacional. Y nos pide la capacidad de filtración. Vamos a determinar cuál es el caudal al final de la filtración. Será 1 partido por K sub 1 y por V. Esto sale que es igual a 833,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Voy a poner, para que no sea el de lavado, voy a poner a V la F, el volumen filtrado. Por lo tanto, este es el caudal de filtración cuando la torta tiene 3 centímetros. Ese será el caudal con que se lava esa torta. Por lo tanto, el tiempo de lavado va a ser igual al volumen de lavado partido por el caudal. O lo que es igual 300 por 10 a la menos 3 entre 8,333 por 10 a la menos 5. Y tendremos el tiempo de lavado en segundos. 3.600 segundos. De tal forma que el tiempo del ciclo, como hemos considerado únicamente esas 3 etapas, va a ser igual al tiempo de filtración más el tiempo de lavado más el tiempo de mantenimiento, o lo que es igual 3.600 segundos del primero más otros 3.600 del segundo más 20 por 60, que es el de mantenimiento, o sea, el ciclo. Por lo tanto, sale que es igual a 8.400 segundos. Por lo tanto, la capacidad será igual al volumen de filtrado partido por el tiempo del ciclo. Y esto sale 714 por 10 a la menos 5, o sea, 0,6 entre 8.400. 714 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Que por lo tanto, esa capacidad, si lo ponemos en días, será igual a 6,1714 metros cúbicos por día. Ya conocemos la capacidad de ese filtro en un día. ¿Cuántos líquidos tenemos en un día? La segunda pregunta dice: capacidad de filtración si el espesor de la torta se reduce a 1 centímetro. Anteriormente hemos obtenido un espesor de torta de 3 centímetros. Ahora el espesor de torta se reduce a 1 centímetro.
si con el espesor de torta de 3 centímetros teníamos un volumen de filtrado de 600 litros, como la relación C es una constante, que es la suspensión alimento, la concentración que tiene, como C es una constante, por cada relación de volumen que se está alimentando o que se está obteniendo de líquido limpio, la relación de espesor de torta va a ser la misma. Por lo tanto, significa que para 600 litros hemos obtenido 3 centímetros. ¿Cómo obtendríamos 1 centímetro? Pues simplemente con el volumen de filtrado será igual a ese 600 por 1 entre 3. O sea, por cada centímetro se obtiene 200 litros. Y como solo es 1 centímetro, pues en este caso el volumen será de 200 litros. Ya tenemos un volumen de filtrado de 200 litros. Dice que el volumen de lavado va a ser igual al volumen de filtrado partido por 2. Por lo tanto, será de 100 litros. Y vamos a calcular entonces los tiempos de los ciclos. Primero, tiempo de filtración. Pues será igual a K sub 1 por V cuadrado de filtración partido por 2. El K sub 1, que era 20.000, por el volumen, que son 200 litros, 0,2 al cuadrado partido por 2. De tal forma que el tiempo de filtración será de 400 segundos. Ahora debemos determinar el tiempo de lavado, pero claro, no es el caudal el mismo cuando el espesor de torta es 1 centímetro que de 3 centímetros. Por lo tanto, hay que volver a determinar el caudal de filtración para un espesor de torta de 1 centímetro. O sea, para 1 centímetro. Y será igual a 1 partido por K sub 1 por V. En este caso, V es 200 litros. O sea, K sub 1, que era 20.000, por 0,2. Y ese caudal es 2,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y con ese caudal es con el que se lava. Por lo tanto, el tiempo de lavado va a ser igual al volumen de lavado, 1 metro cúbico, entre 2,5 por 10 a la menos 3. No, pero a la menos 4. Y eso sale que es igual a 400 segundos. Por lo tanto, el tiempo del ciclo será igual a 400 segundos de la filtración más 400 segundos del lavado más los 1200 del mantenimiento, porque esos no se modifican independientemente del espesor que tenga la torta. Por lo tanto, de esta forma el tiempo del ciclo es de 2000 segundos. Y con ese tiempo de ciclo, la capacidad pues será igual al volumen de filtrado, que es 200 litros, 0,2 metros cúbicos, partido por el tiempo del ciclo, que son 2000 segundos. Y la capacidad sale 1 por 10 a la menos 4. Esto sería metros cúbicos por segundo, que si lo multiplicamos por 24 y por 3600 segundos que tiene un día, lo pondremos en metros cúbicos por día. 8,64 metros cúbicos por día. Esta sería la respuesta a la segunda cuestión. Pero si observamos la capacidad que obtuvimos para
3 centímetros de espesor de torta era de 6,17 metros cúbicos día. En cambio, si el espesor de la torta es solo 1 centímetro, es de 8,64 metros cúbicos día. ¿Qué pasa? Pues que el espesor de torta influye mucho sobre la capacidad de filtración y por lo tanto la tercera de las cuestiones del problema es determinar cuál es el espesor de torta óptimo para obtener una capacidad máxima. Entonces, de esta forma, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que el tiempo del ciclo va a ser igual al tiempo de la filtración más el tiempo del lavado más el tiempo del mantenimiento. El tiempo de la filtración hemos visto que es igual a K1 por el volumen de líquido filtrado al cuadrado partido por 2. Por lo tanto, K1 V sub F al cuadrado partido por 2. El tiempo de lavado va a ser igual al volumen de lavado, que en este caso sería el volumen de filtración partido por 2, partido por el caudal. Y el caudal, si observamos, es 1 partido por K1 y V sub F. Por tanto, 1 entre K1 V sub F. Ese sería el tiempo de lavado y el tiempo de mantenimiento es una constante. Con lo cual tenemos que el tiempo del ciclo será igual a K1 por V sub F cuadrado partido por 2 más K1 y V sub F que están dividiendo en el denominador pasan multiplicando arriba el numerador. Por lo tanto sería K1 V sub F cuadrado partido por 2 más 1200. V sub F cuadrado partido por 2 más V sub F cuadrado partido por 2 es V sub F cuadrado. Por lo tanto, esto es igual a K1 por V sub F al cuadrado más 1200. Y este es el tiempo del ciclo. Ahora, la capacidad será igual al volumen filtrado partido por el tiempo del ciclo. O sea que será igual a VF partido por K1 V sub F cuadrado más 1200. Esta es la ecuación que vamos a maximizar. La condición de máximo nos dice que la primera derivada debe ser igual a 0. Y esta primera derivada pues será igual a la derivada de V sub F por el denominador sin derivar, K1 V sub F cuadrado más 1200 menos V sub F por la derivada del denominador, 2 por K1 y V sub F entre el denominador al cuadrado. Por tanto, K1 V sub F al cuadrado más 1200 elevado al cuadrado. Y eso debe ser 0. Para que sea 0, el numerador debe ser 0. Entonces, lo que tenemos es que K1 por V sub F al cuadrado más 1200 menos 2 K1 V sub F al cuadrado debe ser igual a 0. Entonces, este K1 V sub F cuadrado con este 2 se me van y me queda que V sub F va a ser igual a la raíz cuadrada de 1200 partido por 20.000, que es K sub F. Digo K sub 1. Con lo cual V sub F sale que es 0,24495. Estos son metros cúbicos. Ese sería el volumen que hace esa derivada 0.
Como observamos, si hiciésemos una segunda derivada, ya que en el numerador queda v sub f cuadrado con un signo menos delante, al hacer la derivada, todos los demás términos tienen signos positivos. Si hacemos la segunda derivada, ese signo menos se impone, por lo tanto el numerador es negativo. Si el numerador es negativo, como el denominador siempre va a ser positivo, pues entonces tenemos que el valor de la segunda derivada es menor que 0. Con lo cual lo que obtenemos es un máximo. Así que con ese volumen de líquido filtrado vamos a determinar esa capacidad máxima. La capacidad, por lo tanto, va a ser igual al volumen de líquido filtrado 0,24495 entre caso 1, que es 20.000, por el volumen al cuadrado 0,24495 al cuadrado más 1200. Y eso sale que es igual a 10206 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la capacidad máxima va a ser igual, si lo ponemos en 10, a 8,8182 metros cúbicos por día. Esa es la capacidad máxima. Y si queremos saber el espesor de la torta, pues no tenemos nada más que multiplicar ese volumen 0,24495 por 1 centímetro, que se corresponde con 200 litros. Y por lo tanto el espesor sale que es igual a 1,225 centímetros. Este es el espesor de torta óptimo para una capacidad de filtración máxima.